Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio Voces del Poder, con el análisis de nuestros invitados, de nuestros panelistas. Cada mañana nos acompañan este jueves Cristóbal Carle, investigador del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar acá. Y Aldo Casinelli, cientista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chile. ¿Cómo estás, Aldo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, comencemos con la conversación de hoy. Estuvimos recién con Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, abordando el tema político quizás más interesante de estas horas, que tiene que ver con la crisis dentro del gobierno y la alianza de gobierno a propósito de el veredicto del caso de Gustavo Gatica, la absolución de Claudio Crespo, la argumentación en torno a la ley Naín Retamal y las consecuencias que eso tuvo. ¿Sí? Ese es el hilo, digamos, estoy armando la película completa. El PS decide congelar su relación con la alianza de gobierno a partir de lo que consideran son acusaciones de parte de otras fuerzas del Frente Amplio y Partido Comunista en su contra por la aprobación de dicha ley, de la ley Naín Retamal. Y esto ha generado una repercusión bien profunda y un quiebre importante. Cristóbal, ¿cómo has visto tú esta decisión, primero del Partido Socialista, de congelar su relación con el resto de la alianza? Sí, yo creo que lo que aquí llegó a un límite con esta situación es la actitud performática por parte de un sector de la alianza de gobierno, fundamentalmente el Frente Amplio y también el Partido Comunista, de una cierta esquizofrenia entre la actitud, la razón de Estado que ellos han arguido en algunas coyunturas específicas y el discurso que ellos siguen buscando mantener. Y en esa disyunción, el Partido Socialista y el resto de las fuerzas del socialismo democrático se han visto muy complicadas. Porque a mí me parece que no es aceptable, y en ese sentido el Partido Socialista, al cual yo pertenezco, debo decir también, yo creo que no es aceptable la forma en la cual el Frente Amplio institucionalmente reacciona. ¿Por qué? Porque ellos apuntan hacia una ley que ellos, estando en el gobierno, estando a la cabeza del gobierno, promovieron a vista y paciencia de todo el mundo. Y yo quiero decir algo aquí también. En su momento, cuando esta ley se votó, yo también fui de los que creyeron que había una necesidad política de aprobar esta ley. Como también lo pensó gran parte del Frente Amplio, una parte importante del Partido Comunista, sin duda sus principales autoridades, Camila Vallejo, el presidente Boric, sin ir más lejos. Y yo la verdad también tengo serios reparos con esa ley. A mí me preocupa, tal como a muchas de las personas del gobierno, tal como a muchas de las personas de la coalición, el mal uso que se puede hacer de esa ley, cómo eso puede interferir en el legítimo derecho a la protesta, por ejemplo, cómo eso puede ser mal utilizado en el futuro. Por supuesto que tengo reparo, pero también hay que hacerse cargo. Yo creo que esa es la principal molestia. Es decir, ok, nosotros creímos que era políticamente necesario, el Partido Socialista incluso lo votamos a favor a pesar de que no estábamos convencidos. Entonces, después de todo eso, cuando el gobierno se está terminando, cuando ya acá todo el mundo está preparando sus posiciones para lo que se viene después, venga y salga el Frente Amplio diciendo algo así como sin justicia no hay democracia, nosotros siempre estuvimos en contra. Cuando eso no se condice con la realidad, me parece que la posición del Partido Socialista, al menos en esos términos, es absolutamente comprensible. Yo la comparto, la suscribo. Y de hecho quizás me parece que le faltó quizás una aplicación más práctica, porque creo que también... ¿Como retirar a los ministros, por ejemplo? Por ejemplo, yo creo que no es bueno cuando las cosas son solamente declarativas. Yo creo que ahora, más allá de la situación concreta, quizás retirar a los ministros quedando un mes de gobierno quizás hubiese sido más complicado todavía, quizás no era exactamente eso, pero sí yo creo que es un buen momento todavía para abrir un proceso de mayor profundidad, de mayor densidad histórica, que permita finalmente constituir un polo político democrático que permita resaltar las diferencias que son reales y que a esta altura ya nadie las puede negar, ¿no? Eso. Aldo, tu visión sobre esto. Oye, quizá uno aquí puede hacer una separación en tres niveles, quizás. Veamos. Uno, esto que se ha dado, que ya sabemos que no es una coalición, sino que es básicamente una alianza de gobierno, que se ha ido sincerando a menos de 2 meses de terminar el gobierno. Eso por un lado. 2, efectos de la derrota electoral y por lo tanto una derrota política que viene a continuación. Y tercero, y esta creo que es la más profunda de las tres, la relación política o la mirada político-ideológica que tienen estos dos grupos, estos dos sectores dentro de una izquierda en Chile. Yo creo que ahí tenemos tres elementos. Y me voy a quedar en la última porque es la más política y
y lo voy a tomar en esa secuencia que Sebastián hiciste de lo que iba pasando. Esto está dentro de algo que se llamó el Fast Track legislativo, el año 2023, de una alianza entre el Ejecutivo, el Legislativo, en ese entonces la ministra de Interior Carolina Toá, el presidente del Senado Coloma, y también el Poder Judicial, si bien es quien aplica, no se involucra en esta lógica, pero sí para conformar y darle sostén, darle fuerza al Estado frente a una demanda en materia de seguridad. Y en eso se enmarca esta ley, que es una de más de 40 proyectos que se involucraron en ese minuto. Y aquí tenemos, y por eso digo, hay una visión que se confronta entre dos fuerzas políticas que representan o pretenden representar a la izquierda en Chile. Y aquí me parece que quizás, no sé si ponerlo como el error o esta lógica performática que dice Cristóbal, es una cosa que voy a ocupar un término que utilizó el presidente en algún minuto, que es el cherry picking. Tomar un elemento como este y hacer la diferencia respecto de nosotros, respecto de ellos, es decir, nosotros Frente Amplio, Partido Comunista, frente al Partido Socialista o el socialismo democrático como lo conocemos hoy día. Y creo que esa diferenciación tiene que ver con lo que viene hacia futuro, es decir, cómo se van a plantear como oposición. Y creo que estamos empezando a ver esas diferenciaciones a futuro. Ahora, y desde el Frente Amplio, lo que plasmaba aquí Constanza Martínez y que defendía en esta entrevista en CNN Chile Radio es que somos proyectos distintos, decía. O sea, abogamos por la unidad, pero no se pueden obviar las diferencias. Y consideraba que era plenamente legítimo y parte de la discusión política, incluso parte del proceso de autocrítica post-elecciones, el analizar esta ley en particular, por ejemplo. ¿Qué les parece ese punto que hace el Frente Amplio? Aldo. Solo, cortito, sí, pero si tú estás en una alianza de gobierno, aunque sea una alianza de gobierno, te tienes que ser responsable de lo que asumes como gobierno, como alianza de gobierno. Esto es una ley que aprobó el gobierno. Es decir, fue promulgada por el presidente de la República al día siguiente, en la mañana. Recuerden cómo fue este asunto. Y no puedes estar trasladando los costos políticos a tu aliado dentro de esta alianza de gobierno. Entonces, creo que también hay que tener, y podríamos entrar en el tema de la votación o de las discusiones particulares que tuvo la ley, donde no se presentaron, algunos no se presentaron y otros no votaron. Entonces, cuidado con las responsabilidades que tiene cada cual en el proceso que le corresponde. Sí, es que yo creo que el punto de fondo es que la posición del Frente Amplio y del Partido Comunista, pero sobre todo del Frente Amplio, es insostenible, es simplemente insostenible. ¿Por qué, Cristóbal? Porque hay una distinción demasiado clara entre lo que es su declaración pública en redes sociales y la actitud que ellos tuvieron armando el gobierno. O sea, por lo menos podrían haber pedido disculpas, digamos, decir, bueno, en realidad nosotros pensamos que en ese momento había una necesidad, ahora nos damos cuenta de que quizás no fue tan así, hagamos una autocrítica. Porque cuando se habla de pedir autocrítica, ¿no? Y a veces es un poco majadero, y yo sé que es majadero cuando uno pide autocrítica, porque todos tenemos que hacer autocrítica, pero aquí había un ejemplo muy concreto, ¿no? Acá, si es que a ellos realmente les parecía tan mal, bueno, ¿por qué le dieron fast track a la promulgación de la ley? ¿Por qué llamaron a los parlamentarios para acelerar esto? O sea, si uno revisa el archivo de prensa... Quizás por lealtad hacia el gobierno en ese momento, precisamente, ¿no? Sí, pero ellos son los que dirigen el gobierno. Yo creo que ese es el punto fundamental. Ellos son el gobierno. Pero el propio presidente Boric, aquí en Tolerancia Cero, dijo que esa no era una ley del gobierno. Y se desmarca también de alguna forma. Sí, lo que también entiendo que cayó mal en el socialismo democrático. Es que yo creo que eso no se sostiene. Yo creo que eso no... O sea, bueno, entiendo yo que quizás lo que él quiso decir es que no era la ley que él, en un mundo ideal, hubiese querido promulgar. Y eso se entiende. Yo creo que nadie en el Partido Socialista tampoco hubiese querido promulgar esa ley en un mundo ideal. Pero una declaración como esa, dicha de esa forma... me parece que no es creíble de cara a la ciudadanía. Y hoy día la izquierda, el principal problema que tiene es un problema de credibilidad. Y este tipo de cosas siguen horadando y siguen siendo otra vuelta de tuerca en el problema de credibilidad que tiene la izquierda y la centroizquierda. Quizás, y lo voy a poner ahí en un punto de especulación o de quizás. Para el Frente Amplio esto es una demostración de esta lógica de superioridad moral, incluso, no solamente política, respecto de sus eventuales aliados. Porque ¿quiénes son los que pagan los costos políticos? ¿O a quién le estás tratando de hacer pagar los costos políticos de esta situación? Al socialismo democrático, Partido Socialista, PPD. Y me da la impresión que ahí volvemos a una situación del Frente Amplio original o de los partidos que hoy día conforman el Frente Amplio, de esta lógica de nosotros somos mucho mejores que ustedes y tenemos un estándar mucho mejor. Claro, pero para gobernar hay que sacar las cosas adelante. Y yo creo que esa experiencia que dotó
la vieja concertación o lo que hoy día conocemos como socialismo democrático a la administración del Estado es lo que le permitió a este gobierno estar donde está hoy día. Yo quiero hacer un breve punto respecto de lo que tú comentabas de las declaraciones de Constanza Martínez. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es bueno que las diferencias se den a conocer. Yo creo que esta idea un poco mistificante de la alianza de gobierno que se impuso en algún momento de que teníamos que estar juntos siempre, me parece que es un error. Todo el mundo sabe que durante los últimos 30 años el Frente Amplio y el Partido Socialista o los partidos que conforman el socialismo democrático han tenido una trayectoria totalmente distinta, una trayectoria de muchos más desencuentros que encuentros, y creo que eso no hay ningún problema con eso. Y si hay una situación concreta en la cual el país necesita que el Partido Socialista esté aliado con el Frente Amplio, o esté aliado con la democracia cristiana, o esté aliado con la centroderecha, o con sectores más de izquierda, bueno, eso dependerá de cada situación concreta y lo tendremos que justificar, lo tendremos que discutir. Pero negar toda esa diferencia en la trayectoria me parece que es un problema y quizás se ha silenciado durante demasiado tiempo. Yo creo que ese es el problema y quizás Constanza Martínez advierte eso. Advierte que quizás no ha sido tan bueno tratar de homogeneizar posiciones dentro del gobierno y tratar de hacer un gobierno como los gobiernos de otros países donde participan distintos partidos, que tienen diferentes historias, que participan del gobierno por distintos motivos para configurar una mayoría parlamentaria que permita sacar adelante ciertas leyes, pero donde no hay una fuerza, este mantra de la unidad que se ha repetido y que todavía se repite. A mí me parece un poco loco que se siga repitiendo, digamos. Pero... Cristóbal, y a partir de eso, ¿en qué se traduce eso a partir del 11 de marzo? Cuando ya van a estar en la oposición, los incentivos son distintos, las formas de comportarse como alianza son diferentes también. Claro, bueno, yo tengo una posición al respecto. Yo creo que lo importante ahora es profundizar esa discusión. Ahora, también hay una pregunta de si no vamos a seguir unidos, entonces, ¿cuáles van a ser las cosas que nos van a separar? ¿En base a qué se va a producir esa diferencia? Porque si la diferencia va a ser que por acá van a ir algunos partidos, por acá van a ir otros, yo creo que tampoco sirve de mucho. Lo que hay que hacer es una reflexión más profunda respecto de cuáles son las cosas en las cuales tenemos diferencias de fondo y de qué manera eso puede aportar a la ampliación de la base de sustentación político, social y cultural de la izquierda, de la centroizquierda, del centro progresista, que hoy día está completamente deteriorada. Porque cuando comenzó la concertación, por supuesto, la unidad servía porque habían fuerzas preexistentes que en su conjunto sumaban más del 60%. Pero hoy día, desde la DC hasta el Partido de Igualdad, presentaron una candidatura presidencial y en primera vuelta no llegó ni siquiera al 30%. Entonces lo que hay que hacer es replantear un proyecto, replantear varios proyectos que sean capaces de ampliar esa base de sustentación. Esa es la discusión ahora. Sí. Aldo, ¿qué crees tú que viene para la oposición? Para el futuro de oposición, digo. Bueno, este es el segundo punto de los tres que te decía, que es el efecto de la derrota política. Y ahí es donde lo que supuestamente se va a hacer en enero, a finales de enero, respecto de una suerte de un cónclave. Lo que obviamente se necesita es saber dónde está cada uno parado respecto del funcionamiento de la democracia, del sistema político, de la sociedad, cómo se concibe y por lo tanto cuáles son las banderas de lucha que va a tener cada cual. Esos son los elementos y me da la impresión que aquí nuevamente vamos a tener una diferenciación entre ambos sectores. Por lo que pasó antes, por lo que pasó en el gobierno y eventualmente cómo se van a comportar como una futura oposición y teniendo un gobierno de derecha. ¿Una más dura y otra no tanto? No sé cómo se va a conformar, pero esa oposición se va a ejercer en el Congreso. Y en el Congreso es donde se logran los acuerdos. Entonces, hoy día estamos cuestionando acuerdos que se lograron cuando estaban en el gobierno. Imagínate cómo o a qué nos podemos enfrentar cuando estén en la oposición. Entonces, esa situación creo que es interesante por lo que se viene. Aldo Casinelli y Cristóbal Carle están con nosotros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa muy breve y ya seguimos con más de CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro panel de esta mañana junto a Aldo Casinelli y Cristóbal Carle, nuestros invitados para seguir analizando la agenda política. Proyectemos un poco lo que va a venir en este proceso de transición. Esta mañana José Antonio Kast estuvo en La Moneda con el presidente Gabriel Boric
y quería recoger parte de lo que planteó José Antonio Kast al cierre, a la salida de esta reunión. No sé si alcanzaron a escucharlo, pero les cuento más o menos las definiciones que hubo. Básicamente decía que acá en este proceso de traspaso hay que darle continuidad a la labor administrativa, pero también una conversación respecto a los proyectos de ley que están en curso. FES y Sala Cuna, como los dos temas centrales. Pero aquí está la frase más relevante. Para hacer las cosas bien hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios, dice, y no necesariamente se alcanza a aprobar en estas 3 semanas legislativas. Y esa pausa también se aplica a la implementación de los SLEP, de los Servicios Locales de Educación Pública. Y me parece que esa señal que da José Antonio Kast cuando dice, con respecto a los SLEP, que hay que ver los resultados, que hay que analizar qué es lo que está pasando, detenerse, pone un foco ya interesante sobre cómo va a entrar el gobierno de José Antonio Kast. ¿Cómo ven ustedes estas definiciones que hizo hoy día el presidente electo? Aldo, partamos contigo. Oye, mira, lo primero que me sonreí un poco porque escuché las palabras, pero me parece muy importante, creo que hay que destacar que el presidente saliente con el presidente entrante tengan los diálogos que han tenido. O sea, esto no es normal en el mundo. No. O sea, esto es destacado y quiero ponerlo acá, que es un programa que lo ve gente que le interesa. ¿Puedo hacer un paréntesis sobre eso? Ayer me tocó estar en un foro de inversión extranjera en Chile, organizado por Invest Chile, y representantes internacionales de fondos de inversión, los que ponen las lucas al final, ¿no? Y corren el riesgo y evalúan todos estos escenarios, decían, esto no es normal. O sea, cuando nosotros lo vemos desde lejos, desde la oficina, en otros lados, dicen que se junte el presidente electo con el presidente de la República, eso no es normal y es valioso y es un activo, decían, de Chile. Por eso quiero partir por esto, porque a nosotros nos parece muy normal. Ha sido una tradición desde el retorno a la democracia que los presidentes dialogan, incluso el perdedor respecto del ganador, y para qué decir el servicio electoral y que se saben los resultados inmediatamente y que no hay discusión respecto de eso. Quiero poner eso arriba de la mesa porque nos parece muy normal a nosotros, pero como bien te pasó a ti, nosotros lo vemos y no es normal en el mundo. Y por eso me parece que son presidentes, son representantes de dos mundos completamente distintos. O sea, no, hace 4 años atrás eran adversarios políticos, o sea, se enfrentaron y uno le ganó al otro. Y hoy día están haciendo una suerte de transición o traspaso del poder muy importante. Eso creo que yo lo destaco y por eso te dije, me voy a tomar estos segundos para eso. Pero entrando a lo que tú estás planteando respecto de 2 proyectos que son muy importantes, FES, Sala Cuna, en términos de tiempo legislativo. Punto 1, claro, nos quedan muy pocas semanas, además tenemos que resolver el tema del reajuste y otras tantas. Y el tema de los SLEP, que es el punto crucial respecto de entrar o no en pausa. Este año entraría el 50% de los SLEP, es decir, están planificados 70 SLEP. Hoy día entraría, este año, el 2026, se llegaría a alrededor de 36 si es que todo se hace como corresponde, es decir, tendrías la mitad. La duda es si la pausa se pone ahora en el transcurso o respecto de lo que viene. Esa es la primera duda. Segundo, en la ley miscelánea, que es la ley del reajuste, se incorporan ciertos SLEP para entrar en funcionamiento. Entonces, a lo mejor se está hablando de esa situación. No lo tengo claro. Pero ayer se aprobó solamente la parte del reajuste. Entonces, también el gobierno dijo que iba a reponer el resto entrando al Senado. Esos son los elementos. Yo creo que el sistema, recordemos que son los SLEP, el sistema en corto, los sostenedores hoy día son los municipios, se ha creado una figura que son los servicios locales de educación pública que cambia el sostenedor y agrupa las escuelas de las distintas comunas. Esos son los SLEP. Los servicios, claro. Para que se entienda, y eso es lo que eventualmente necesita una evaluación. Se han hecho varias evaluaciones a nivel local y a nivel internacional. Ahora, esta pausa no requiere ley. Es una pausa que puede ser administrativa. Lo puede hacer el Ministerio de Educación, porque está ahí radicado. Sí. Cristóbal, ¿cómo ven las señales que da José Antonio Kast en ese Respecto del tema de los SLEP, yo creo que es complicado porque es muy fácil subestimar la complejidad y la envergadura de la reforma o digamos de la transformación administrativa que ocurre con objeto de los SLEP, ¿no? El proceso de traspaso de la educación municipal, de los servicios, digamos, municipales de educación a los SLEP es de una complejidad administrativa enorme, digamos. Cualquiera que haya podido ver o conocer un poco cómo eso funciona en la práctica
se dará cuenta de que hacer un juicio general respecto de la situación de los traspasos es casi imposible, porque las realidades además en todo el país son muy diferentes. Decir, no, el traspaso del ESLEP está funcionando más o menos, eso no es lo mismo que no decir nada. Las realidades son muy diferentes. El caso de Atacama, bueno, un caso emblemático. Hay otros ESLEP donde también han habido conflictos, pero otros donde ha funcionado muy bien, porque además cabe recordar también que, a diferencia quizás de otras reformas que se hicieron durante el gobierno de la nueva mayoría, la reforma de los traspasos y la creación de los SLEP también fue solicitada por muchos municipios, porque muchas de esas corporaciones eran deficitarias. Sobre todo los municipios más chicos. Claro. Por supuesto, claro. Entonces, no se trata acá de una cosa ideológica necesariamente, sino que se trata de reformas administrativas que tienen como función permitir que la educación pública sea económicamente sostenible en su nivel más básico, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los elementos de juicio que rondan esta discusión son muchos, y creo que cualquier juicio apresurado o general sobre ello va a ser siempre muy complicado y muy objetable, y creo que cuando llegue al Ministerio de Educación este gobierno va a tener la posibilidad probablemente de darse cuenta nuevamente de la magnitud y la complejidad del problema. Y por cierto, yo creo que si es que el punto es que esta reforma tiene que estar en permanente evaluación, que tiene que estarse corrigiendo, que tiene que estarse observando, que de repente hay algunas cosas que hay que pararlas, otras cambiar un poco el ritmo, me parece bien. De hecho, este gobierno también lo ha hecho. Me parece que este gobierno, dentro de todo, sobre todo ahora durante la gestión del ministro Cataldo, se ha tratado de llevar con seriedad, pero es un proceso que está en curso, ¿no? Es un proceso que ya comenzó, pero que tiene por lo menos para el 2029 de terminar ese traspaso. Insisto, porque la complejidad administrativa, hay muchos contratos que hay que hacer de nuevo, sindicatos que negociaron y que tienen que renegociar, claro. O sea, es una cosa realmente muy funcionario. Claro, es muy difícil. Entonces, claro, yo espero que José Antonio Kast, insisto, espero que tenga un plan claro y que sea consciente de la dificultad y de las distintas aristas del problema. Aldo, ¿querías agregar algo? Sí, tenemos que entender esto como una política de Estado. Y las políticas de Estado primero trascienden los gobiernos. Es decir, partió en el primer, o al finalizar el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se empezó a implementar en el segundo gobierno del presidente Piñera, continúa ahora y va a seguir a continuación. O sea, tiene todavía un proceso largo. Sí. Y lo segundo es que claramente, y aquí lo decía Cristóbal, toda política de Estado requiere evaluación permanente en su implementación. Y esto implica necesariamente ajustes, tanto administrativos como legales. Es decir, la ley 20.040, que es la que rige el sistema de SLEP, de la nueva educación pública, tiene al menos un par de modificaciones, pero requiere aún más profundidad en la medida en que se van viendo cómo funciona el sistema. Porque lo que tú creas originalmente en papel, en un diseño ideal, te vas encontrando con problemas precisamente en la medida que vas generando los traspasos. Por ejemplo, ¿no? Sí. Atacama, Magallanes, algunos que son más exitosos, como algunos que se han ido generando en Santiago. Entonces, tú vas equilibrando esto, pero claramente hay una problemática, y esa problemática es la educación pública en Chile. La educación pública en Chile tiene problemas. O sea, y no me quiero meter ni siquiera en la lógica de los liceos emblemáticos que eventualmente se pueden tocar, pero claramente la educación pública hay que intervenirla en términos de política pública. Aldo Casinelli y Cristóbal Carles han estado con nosotros esta mañana en Voces del Poder. Gracias, Aldo. Gracias, Cristóbal. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias.